Hola, vamos a comenzar con este ciclo de respuestas a los participantes de estas charlas. Y bueno, hoy viene surtida la cosa, así que vamos a empezar rápido porque vamos a empezar con Edith Crusta. Quiere saber qué plantas con flores puede tener en un balcón que tiene mucho sol, pero también mucho viento. Al margen de esa pregunta, ¿puede un jazmín de cabo sobrevivir en el balcón así? Sí, en un balcón que tiene mucho sol, siempre y cuando el jazmín del cabo, primero, debe ser injertado. Cuando compres un jazmín del cabo, compra uno injertado para no tener inconvenientes. Cuesta el doble del de esqueje, pero nunca más vas a tener problemas de hojas amarillas, nada por el estilo. Entonces, y si no conseguís, pedirle al vivero que te lo va a conseguir. Pero compren siempre, dejen de comprar jazmín de gajo, que no es un jazmín. Ya algún día vamos a hacer una charla y vamos a ver que es una gardenia. Bueno, y en maceta grande puede funcionar tranquilamente si ustedes los ven a campo, están constantemente en el campo. Lo que tiene es que la maceta se enfría y se calienta más rápidamente. Entonces, en ese caso tendría que ser macetas blancas para que no se calienten tanto en el verano. Pero sí puede funcionar muy bien. Con respecto a qué planta con flores se puede tener en un lugar así, bueno, todo lo que sea los geranios hiedra, los malbones, eso funciona muy bien al rayo del sol. Por supuesto, como te decía recién, mientras más grande es la maceta, más capacidad de guardar humedad tiene y, eh, y de calentarse o enfriarse fácilmente. Entonces, traten en lo posible de buscar macetas grandecitas, no va a dar problema. Todo lo que sea geranios, malbones, en verano las portulacas viven muy bien, los rayitos de sol, los Mesembryanthemum, todas estas plantas que se activan con el sol, funcionan muy bien porque son pertenecientes a desierto. Y ni hablemos de los cactus. Todo lo que sea cactus y clases están habituadas a un desierto donde hay mucho viento, donde hay mucho suelo arenoso y donde hay mucho sol. O sea que sí, existen plantas. Por supuesto, hay que mantener, por más que uno los tenga expuestos afuera, bueno, hay que regarlo todos los días, hay que estarles encima, porque si no se tendría que ser ya una planta plástica. Pero sí, se puede, se puede. El tema es hablar bien con el viverista cuando vayas a comprar y buscar macetas lo más grandecito posible. Gonzalo Fernández, buen día Guillermo, vivo en un departamento y en el balcón tengo una Santa Rita que sacó muchas hojas pero nada de flores. En años anteriores tuvo flores pero se debilitaban rápidamente, sería la rigurosidad del clima. Le da el sol toda la mañana y mucho viento durante el día. Gracias, un cordial saludo. Gonzalo, mira, las altarritas son de sol. Si vos vas a recorrer los jardines donde hay Santa Rita, reciben sol de la mañana a la tardecita. Entonces no habría inconveniente. El problema, la limitante está en lo que te decía, en lo que decíamos recién, en la maceta, que por ahí no se caliente mucho la maceta. Si no tenés macetas blancas, por ahí ponerle en verano, ponerle un papel metalizado por fuera para que repela un poco los rayos solares y no se caliente tanto. Pero no, las santarritas suelen tener esto. Yo te diría que si este año no vuelve a florecer, busques en el mercado un fertilizante con activador de floración, se llama, que eso hace que florezcan muy bien, así que no vas a tener inconveniente. Pero sí, está en la condición que no es la condición habitual de tener siempre tierra. Pero sí, producen flores en maceta, pero les lleva su tiempo a la planta y vas a tener que utilizar un activador de floración. Angélica Móndolo. Buen día, quisiera conocer cómo debo tratar una planta de romero. Cada vez que compra uno me dura unos días y se seca. Bueno, por un lado lo que tenés que hacer es comprar romero de semilla. Dejen de comprar el romero de gajo. El romero de gajo es esa hoja finita que es la que trajeron nuestros abuelos en el barco y ese romero tiene la edad de los abuelos. Son del año 1920. Entonces se siguió haciendo de gajo y sigue haciéndose una planta vieja que dura muy poquito o tiende a enfermarse muy rápidamente. En cambio, si ustedes buscan uno de semilla, compren uno de semilla, uno que tenga la hojita
ancha, que no sea tan angosta. Y si está en flores, mejor todavía, porque la flor indica que la planta es de semilla. Y bueno, una vez que lo tengas en tu lugar, tendrías que buscar los primeros días, cuando lo pases a tierra, apretar muy bien a su alrededor, que tenga buen sol, pero también que no descuides el riego, ni tampoco encharcarle el suelo, ¿no? Porque los romeros, algo que suele pasar muy habitualmente, es que el suelo no tenga buen drenaje, se encharca y se pudren las raíces. Bueno, teniendo en cuenta esas prerrogativas, hablen con los viveristas. Cuando compren, hablen y pregúntenle al viverista dónde la pongo, cómo. El viverista los va a querer aconsejar bien, porque les va a querer vender toda la vida planta. Entonces, pregunten y bueno, siempre hay algún tip, algo para aprender, ¿no? Pero has tenido mala suerte, por ahí es una planta muy rústica, por ahí han sido plantas ya viejas. Entonces, en lo posible, busca estas plantas de hojita ancha y con flores, y eso te garantiza que sea una planta joven, ¿no? María Eugenia Chinalino, buenas tardes. En el compost salió esta planta, ¿qué planta es? Me envió una fotografía, no tengo idea. Le estuve buscando la forma, es muy chiquita, no te la puedo identificar. Quizás de acá a 15 a 20 días, cuando ya esté más grande, la plantita podría llegar a inferir de qué se trata, pero es demasiado chiquita como para decirte qué planta puede llegar a ser. Y María Eugenia también me manda otra, dice, al lado de mi huerta salió esta planta, ¿sabe qué planta es? Mira, María Eugenia, también esta chica, la planta es una plantita nueva, pero tiene una cara de ceibo bárbara. Me parece que podría llegar a ser una eritrina cristagali, un ceibo, y bueno, es nuestra planta, nuestra flor nacional, así que estaría bueno que si la podés criar bien, y si no, la pones en macetita y se la regalas a alguien que necesite un árbol bonito para su jardín, ¿no? Ana Yado consulta por un limonero que se está secando y, de acuerdo a lo que leí, puede verse el exceso de agua por asfixia de las raíces, puede ser. Me avergüenzo un poco, pero le cuento un secreto. Me olvidé la manguera abierta muchas horas en la zona donde está. Los limones quedan pequeñitos y ahora casi seco. ¿Tiene posibilidad de recuperarse? Bueno, mira, acá puede haber una cuestión doble. Cuando un limonero da limones pequeñitos y se empieza a secar, podría llegar a ser una enfermedad que se denomina tristeza de los citrus, que es una enfermedad que se produce en aquellos limoneros que están hechos de semilla y que no han sido nunca injertados. Entonces, lo primero que debieras averiguar es si ha sido injertado alguna vez. Y a lo mejor el dejarle la manguera le activó el virus, porque el virus convive 15, 20 años con la planta y un año lo seca. Y el primer síntoma es que empieza a dar frutos chiquititos y que se empiezan a secar las ramitas de la punta hacia la base, y en el tallo se produce una especie de vainillado, es como costillas en el tallo. Fíjate si tiene esas costillas, se empieza a secar desde la punta hacia la base y no está injertada tu planta, podría tratarse de tristeza de los citrus y no tiene salida. Ya la tristeza hace 10, 15 años o más está dentro de la planta y se activa bajo una condición de que fue en este caso exceso de humedad. Ahora, si tu limonero está injertado, lo que en una de esas no es tristeza de los citrus, no tiene estas vainillas estas costillas en el tallo y no se empieza a secar desde la punta. En una de esas lo que ha pasado es que se le han podrido un poco las raíces. La planta, al tener menos raíces, alimentó menos los frutos porque no tenía para llenarlos de agua, entonces hizo muchos pero pequeñitos. Y en una de esas, cuando drene bien el exceso de agua de la manguera, la planta se recupera, empieza a recuperar sus raíces. Este es un proceso que tarda entre 1 y 2 años la recuperación de raíces. Por lo pronto, mantenerlo más o menos en sequía, no lo riegues de más, regalo solamente cuando la planta esté caídita. Esto le va a incentivar de que las raíces busquen agua y se hagan más grandes y vuelva a tener el mismo volumen de raíces que tenía antes que te olvidaras la manguera. Esas son las dos alternativas. O tiene podridas las raíces o tiene tristeza de los citrus. Te vas a dar cuenta, si es que está injertado, no tiene, descarta la tristeza de los citrus.
Y te vas a dar cuenta porque si está injertado, hay un salto entre una especie y la otra, entonces hay como un escalón en el tronco. Empieza ancho, de golpe se pone angosto y sigue hacia arriba, ¿no? Eh, y eso te indicaría que está injertado. Pero bueno, mucha suerte. Espero que no sea tristeza de los citrus y que lo puedas recuperar. Isabel Barrio, ¿cómo combato la arañuela en tomate? Mira, Isabel, y con método orgánico. Mira, la arañuela es una plaga habitual en los tomateras. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es que se produce donde hay baja cantidad de humedad ambiente. Entonces rociando, vos prevenís, cuando el tomate es chiquito, rociando mucho, vos vas a prevenir que el tomate se llene de arañuela. En el caso que tengas arañuela, lo mismo. El agua jabonosa, que esta receta que yo doy siempre de 3 cucharadas soperas de ralladura de jabón blanco en 2 litros de agua, rociando la planta por arriba y por abajo, por los dos lados de la hoja, vas a poder prevenir porque la arañuela no deja descendencia en un lugar donde hay jabón blanco. Entonces no es que la mate, sino que se utiliza en forma preventiva. Ahora, una vez que está instalada es muy difícil de eliminar. Eh, yo te sugeriría rociarla con esta agua jabonosa, tener siempre el rociador cerca y rociarle fundamentalmente la parte de abajo de la hoja cuando son chiquitos, y eso va a prevenir que se instale la arañuela y es un método totalmente natural. Así que, pero ten en cuenta que siempre los tomates van a estar con arañuela. Si el año pasado vos tuviste un tomate que murió por arañuela, dejó gran cantidad de huevitos en tu jardín. Entonces, cuando un tomate está poniéndose feo por arañuelo, directamente hay que sacarlo. Hay que sacarlo, hay que ser drástico en eso, porque si no se multiplica muchísimo y es una plaga tan pequeña que no se ve al ojo humano, se ve solamente cuando ya afectó toda la planta. Entonces, cuando una planta está muy afectada, hay que sacarlo. Y la otra es cambiar de cantero e irse a otro cantero donde no hayan quedado huevos de arañuela desde el año pasado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las consultas. Manuel Juan, buenos días. Por favor, quisiera que me asesoren en el cultivo de la frutilla en una pequeña huerta familiar en el patio. ¿Se pueden usar semillas del fruto? Y le tiene que dar sol, riego. La semilla del fruto yo no te la aconsejaría, Manuel, porque es difícil que mantenga, es difícil la frutilla de semilla. Yo te diría que la hagas de estolones. La frutilla larga un estolón, que es un tallito, y hace otra plantita cerca. Entonces una vez que se enraizó, la vas cortando y la vas dividiendo. En el mercado de los viveros hay muy lindas frutillas. No te arriesgues de semilla, porque de semilla tenés que ser muy, muy bueno para sembrarlo la frutilla. Si vos compras plantitas y pones una de por medio, se van a tirar hijuelos y se van a unir después y te va a hacer todo un cantero de frutillas y después ya no lo sacas más. Al sol le hace re bien a la frutilla, el sol, el suelo arenoso, y si podés ingresar cultivos de frutilla en el INTA, hay cómo hacer cultivos de frutilla en el INTA, en la página web del INTA, que es el INTA de Entre Ríos, creo que sale en la página web cómo hacer frutillas con todos los requerimientos y todo eso. Sí, se puede, le tiene que dar buen sol y hay que regarla bien. Fíjate que se hace mucho en Coronda, en el INTA de Coronda, perdón. En Coronda, en Entre Ríos, y tiene que tener sí o sí suelo con muy buen drenaje, ¿no? Tiene que pasar de largo el agua, porque si no la frutilla apoya en un suelo húmedo y se pudre. Así que sí, lo podés hacer. Y es muy linda experiencia para hacer con los chicos, para acercar a los chicos a la jardinería, porque después se la comen y bueno, le estás enseñando a producir sus propios alimentos y con algo que para ellos es rico. Así que bueno. Marcelo Zurlo. Mosquita de la fruta. Necesito saber cómo combatirlos con métodos naturales, ya que todos los años... Sí, Marcelo, hay todo un problema con respecto a la mosca de la fruta. La mosca de la fruta, los métodos orgánicos ya no sirven. No sirven, ha evolucionado, no hay forma. Lo único que podemos hacer es trampas que las atraigan en base a vinagre, azúcar, que las atraiga para que las podamos encontrar. Pero vas a tener que llegarte sí o sí a una agroquímica. Yo no te puedo dar ninguna dosis porque sería ilegal que yo por un medio, más sin ser ingeniero agrónomo, no te puedo dar una dosis de un producto químico, ni siquiera una droga.
porque está penado por la ley. En cambio, si vas a ver a un ingeniero agrónomo, a un vivero o a una agroquímica que tiene un respaldo de un ingeniero agrónomo atrás, te va a dar el producto específico y en la dosis indicada. Evita la teoría del chorro por ciento, porque la vecina me dijo que le echo un chorrito de esto y otro chorrito del otro y otro chorrito del otro. No, cada uno de esos chorritos es un tóxico para el ambiente, para tus hijos y para tu familia. Entonces, si vos vas y el ingeniero agrónomo te dice, tantos mililitros en un litro, la aplicación se debe hacer a tal hora, en tal lugar, vas a contaminar lo menos posible, solamente vas a lograr eliminar la plaga y después te vas a poder comer tranquilamente tus duraznos. Para algo estudiaron 6 años en la universidad. Andate a una agroquímica o a Ministerio de Agricultura, INTA, que tienen gente muy capacitada al respecto, pero lamentablemente los métodos naturales, que eran los que yo usaba años atrás, han dejado de utilizarse porque las plagas han generado resistencia y ya no pueden, no tienen fundamentación, no tienen efecto como para eliminarlas. Tenés que ir a química, pero el químico bien aplicado no contamina. Si está mal aplicado, contamina. Eviten la teoría del chorro por ciento. Licenciada María Fernanda Reuna, soy Guillermo. Esa planta parece que tiene hongo en el tallo y las hojas. ¿Cómo combatirlo? Lo limpio con agua y jabón blanco, pero igual vuelve a salir y agradecerle, pero porque prendí el caballero de la noche que le consulté hace un tiempo. Bueno, gracias, me alegro. Mira, eso que yo veo en la fotografía no es hongo. Me da la sensación que son cochinillas muertas. La cochinilla, una vez que muere, si vos has trabajado con agua carbonosa, la cochinilla muere y queda esta pelucita blanca, que es el cuerpo de la cochinilla. No veo que haya actividad de hongos ahí en esa fotografía. Yo te sugeriría que le pases un pincel de estos de pintura, que saque estas cochinillas muertas y después verifique si vuelve a salir nuevamente. Pero me da la sensación de que son cochinillas ya en un estado en que están muertas y no hay forma de que se vayan a seguir reproduciendo. No te preocupes. Germán Piazza, me interesaría sembrar en mi pequeño patio algunas plantas de tomate cherry. Por favor, me indica qué cosas tengo que tener en cuenta. Puedo utilizar la misma semilla del fruto directamente. Muy interesante el ciclo, muchas gracias. Bueno, gracias Germán. Espero que te dé resultado. Sí, podés utilizar la semilla del fruto que vos comprás en la verdulería. Esa la dejas secar y la podés sembrar tranquilamente. Lávala bien, todas las semillas tienen un inhibidor. Entonces, si vos la lavas, le quitas ese inhibidor, la sembrás. ¿Qué profundidad de siembra? Y sembrarla más o menos a 1 centímetro y medio de profundidad y van a nacer rápido los tomatitos cherry y vas a tener tus propios tomates. Son hermosos, muy lindos para tener. Hay algunos que son trepadores y otros que son con un cuerpo más bajo y redondo. Pero tenerlo en cuenta. Es una muy buena alternativa para tener en tu casa, para tener en tu jardín. Necesitas como mínimo medio día de sol y un lugar libre de heladas para el año siguiente, ¿no? Pero también fíjate que tenga buena posibilidad de tener mucho sol y que tengas humedad para que no se te produzca el arañuela. Rocialos de vez en cuando. Es una muy linda alternativa. A ver, Juan Peralta. No es propio del jardín mi limonero, es un gran habitante del jardín, se puede mejorar su problema, creo que es arañuelo. Juan, no es arañuelo lo que tiene tu limonero, ahí envié una fotografía, Juan. Tenés dibujante de la hoja de los citrus que le deforma la hoja y después de la deformación de esa hoja vas a notar que una vez que se deformó la hoja, en esa hoja deforme se fijan unas arañas, pero no es arañuela. Vos lo que vas a hacer con esto es, el primero tenés que eliminar el dibujante de la hoja de los citrus, que es un gusanito. Primero sacarle toda la hoja afectada, porque nunca te vas a dar cuenta si el método natural sirvió, si quedan las hojas viejas. Sacarle todas las hojas arrugadas, todas las hojas afectadas, una por una, la planta va a echar hoja nueva. Sobre esa hoja nueva, hay una mariposa que va a poner el gusanito, que es el dibujante que dibuja la hoja y debilita de una sola de las caras de la hoja y por eso la hoja se enrosca y una vez que está enroscada viene la arañuela.
y viene la cochinilla también, ¿no? Que habitan en el mismo espacio. Entonces, lo primero que tenés que hacer es sacar todas las hojas feas, buscarle en el medio del tronco, ponerle una especie de resina que viene antihormigas para hacer una barrera antihormigas, que las hormigas no van a atravesar esa barrera de ninguna manera. Eh, entonces, eliminando la hormiga, tenemos eliminada la posibilidad de tener cochinillas. A la mosquita esta que pone el gusanito este, le agrada mucho cuando nace posarse sobre algo amarillo. Busca cualquier recipiente amarillo que encuentres de plástico, lo humedeces en aceite de cocina o en aceite viejo de auto y le colgás 5 o 6 en los alrededores del limonero. La mosquita esta, que primero es un gusanito, que es el que dibuja la hoja, una vez que se transforme no en mosca, en mariposa, perdón, vuela directamente al color amarillo y se va a pegar sobre este recipiente, los frascos de lavandina que son amarillos, se va y se posa. Y una vez que se posó, se pegó en el aceite, se acabó el ciclo. No hay más, no utilizaste insecticida y lo eliminaste por completo. Entonces ten en cuenta ese detalle para poder eliminar el lerdo. Tarda como un año para poder eliminarlos y pero saca todas las hojas viejas. Si no sacas las hojas viejas no te vas a dar cuenta si lo eliminaste o no. Y eliminando la hormiga que sube tampoco vas a tener cochinilla. Pero con el tiempo, 2, 3 años tarda esto, eliminar todas las plagas y que quede precioso tu limonero nuevamente. Pero bueno, vas a tener que tener la constancia de cada tanto sacar estos recipientes amarillos, lavarlos, porque quedan todos pegoteados llenos de insectos, ¿no? Lavarlos, le volvés a embeber en aceite, inclusive el aceite se le pega tierra y deja de ser adherente. Entonces con el tiempo hay que lavarlo, sacar la tierrita, ponerle, pero no gastaste 1 miligramo de insecticida y va a poder comer tus limones tranquilamente, ¿no? Mariano Salvatierra dice, tengo este helecho que me dijeron que es de exterior, que necesita poca agua, es así. Por otro lado, en el centro de la planta tiene hojas todas quemadas y secas. ¿Qué podrá hacer? Mariano, a ver, primero, este helecho donde vos decís no es de exterior. Todos los helechos se manejan como planta de interior y si lo manejas en un lugar de exterior, que esté en un lugar de sombra con mucha humedad ambiente. Es uno de los que más aguanta el viento, pero eso no quiere decir que sea un helecho de exterior. Lo puedes tener tranquilamente en galería, pero que no le dé el sol directo. A su vez, los helechos lo que hacen es, van tirando hijuelos a los costados, cuando choca esa raíz contra la pared de la maceta, emerge y la parte vieja del centro termina muriendo y eso es normal que pase. Entonces yo lo que te sugiero es sacarlo a ese helecho de esa maceta, dividirlo en 2, ahora en primavera lo puedes hacer, y ni si te ocurra ponerlo en tierra. Te vas y compras hoja de pino molida, que es la tierra de los helechos, o un mantillo que tenga mucha hojita, mucho palito. Esa planta dividida, haces 2 plantitas, le pones mantillo, apretas muy bien hacia alrededor, la metes en un balde con agua para que se absorba y que quede ese suelo totalmente húmedo, lo sacas del balde y los primeros 15 días lo mimas a la sombra con mucha agua para que ese helecho dividido pueda enraizar nuevamente y vas a ver que de ahí va a ir desde el centro hasta los bordes. De acá a 5 años va a tener helecho en los bordes y el medio no, y los va a tener que volver a dividir para que esto suceda, esta planta siga viva. Pero no es una planta de exterior. O sea, es una planta de exterior en Costa Rica, en Centroamérica, en el norte del Brasil. Pero acá, en Tucumán podría ser. Pero acá no, lo queman la helada y el viento le hace mucho daño. Bueno, Vanessa Aguirre, la última. Vanessa, pasa para el último porque trae muchas preguntas. Entonces siempre los que mandan muchas preguntas pasan al último porque si no aburrimos al que mandó una sola, que esté esperando. Entonces, bueno, el que manda mucho siempre se la pasamos al fondo. Dice, le comento que puse en tierra un limonero y se empezaron a poner las hojas amarillas tirando a marronadas y un poco caído a pesar del agua. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando pasen un limonero a tierra, tengan en cuenta que esta planta sufre un estrés y ese estrés es lógico de la planta. Lo que tienen que hacer es apretar muy bien alrededor para que el pan de tierra tome contacto con la tierra nueva y por capilaridad se produzca el pasaje de agua desde la parte externa a la
al pan de tierra, pero esto es normal, que se pongan la hoja amarilla, que se pongan negra, pero en lo posible pisen muy bien alrededor. O sea que estarías dentro de lo normal, ¿no? Eh, y recién por ahí por diciembre vas a notar que empieza a brotar muy bien y que no tiene inconveniente. Por otro lado, puse en tierra bulbos que me regalaron de lirios, le corté la parte de arriba de la vara porque se pusieron feos. ¿Se podrán recuperar? Sí, sí, los bulbos, si le recortaste la hoja, van a volver a enraizar. Imagínate que la han sacado de tierra esa planta y la estás pasando a un lugar nuevo y bueno, está bueno esto de haberle recortado las hojas, va a brotar en el lugar, pero va a estar brotando a lo mejor un poco más tarde de lo que lo haría una planta que no hubiese dañado las raíces. Entonces, si vos pasás de una maceta a la tierra, no habría problema. Acá trajiste los bulbos y estaban extraídos de otra planta. Entonces, bueno, eso tiene un tiempo. No te preocupes por eso. ¿Mm? Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Tengo una plantita de glicina muy linda, la sembré de semilla, está en maceta. Pero le pasó lo mismo que al limonero, sus hojas están amarillas y muchas ya perdió, le quedan pocas hojas. ¿Qué puedo hacer? Me parece que fallas en el trasplante. Cuando una planta vos la pasas de maceta a tierra, no debiera sufrir mucho. Sufre el estrés de que la cambiaste de lugar, pero me parece que te olvidas de presionar bien alrededor. Presiona bien la tierra alrededor y rega bien los primeros días y no debiera haber problema. Probablemente esté perdiendo la hoja porque no tiene agua para abastecer tantas hojas, entonces la planta pierde. Ahora, si pierde las hojas de abajo es normal, es común, porque la glicina va haciendo un tallo y en sus extremos va a producir la mayor cantidad de hojas y flores. Entonces, si pierde la hoja de abajo es normal, pero me parece que está fallando en apretarle muy bien alrededor, que ese es uno de los inconvenientes que se producen cuando uno hace un trasplante, ¿no? Muchas veces tiene miedo a romper raíces, tiene miedo a apretar bien y no hay que apretar bien, tiene que tomar en contacto la tierra nueva, tiene que tomar contacto con el pan de tierra. Y otra que hay que hacer es desplegarle las raicillas que por ahí están enroscadas dentro del pan de tierra o dentro de la maceta, desplegarlas un poco para que empiecen a explorar mejor el suelo. Bueno, no hay más preguntas, así que ya nos vamos a estar viendo en unos días con un nuevo video y espero que tengan una buena semana. Nos estamos viendo.